Sean bienvenidos a este video en el que vamos a hacer un pequeño CRUD en Spring Boot para que podamos, digamos, entender cómo se maneja lo que sería Spring Boot usando la arquitectura llamada Clean Architecture. Se llama Clean Architecture porque separa lo que es la parte elemental, o sea, la parte core, de la parte de la infraestructura, que sería ya la parte específica de la conexión de la base de datos, de lo que sería ya eso, el controlador también, el controller. En cambio, la parte core sería como la parte que no debería cambiar. Entiendo que Clean Architecture se puede entender como una pequeña esfera, en la que la parte más pequeña de esta esfera es la parte que no debe cambiar. Ahí estarían los casos de uso, los use case, estarían los objetos, ¿verdad? Los objetos que las clases Java que representan o que representarían, eh, digamos, por ejemplo, para poner en contexto, para no hablar de forma tan abstracta, este proyecto vamos a hacer el CRUD básico, vamos a crear, vamos a listar, vamos a obtener por ID, vamos a actualizar por ID y también vamos a eliminar por ID, o sea, los 5 métodos básicos para hacer un mantenimiento a una tabla. En este caso vamos a hacer eso de la tabla usuarios. La tabla usuario básicamente es una tabla básica, creo yo. Creo que es bastante transversal, es decir, cualquier sistema necesitaría una tabla de usuarios porque necesitamos un usuario que pueda ingresar a nuestro sistema y poder darle permisos, de acuerdo al permiso que le podamos dar, ya sea administrador. En este caso, como es un e-commerce, ahí voy a poner más en contexto todavía, es un e-commerce este proyecto backend. Por ahora es backend lo que estamos viendo. Luego podemos ver frontend, pero por ahora estamos viendo backend. Lo que sería básicamente es un proyecto e-commerce donde necesitamos los tipos de usuarios serían un administrador, quizá un vendedor, quizá un cliente, en fin, tantos, quizás hasta proveedores pueden haber, en fin, tantos roles que pueden haber en nuestro e-commerce en los que vamos a poder dar este tipo de roles a usuarios y para ello necesitamos la tabla de usuarios. Así que sin más dilación vamos a empezar. Cabe destacar de que para tener este proyecto Spring Boot, este proyecto Spring Boot ya lo he descargado. Quizá en otro video quizá podría explicar más eh, cómo se crea el proyecto en la página de Start Spring Initializer, pero por ahora ya estamos en el proyecto, así que vamos a todo. Para empezar, esta es la e-commerce application. Aquí hemos creado este proyecto Spring Boot. Y en primer lugar, lo que deberíamos tener en cuenta es ver la e-commerce application. Tenemos que darle a Run primero. Acá no hemos creado nada, por ejemplo. Todavía no hemos añadido nada. Así que podemos estar tranquilos por ese aspecto. Lo primero sería probar si es que funciona eh, nuestra, nuestro proyecto Spring Boot. Lo ideal sería de que esté corriendo. Así que tendríamos que fijarnos de eso. Fijarnos que esté corriendo. Ya aprendí de que la forma para fijarte que si tu proyecto Spring Boot está funcionando o si todo está bien es si te aparece las palabras Spring al inicio y aparece Tomcat Web Server al final. Y claro, si sigue corriendo, tiene que seguir corriendo el proyecto y no tiene que pararse de forma automática. Si se para de forma automática significa de que quizá hay un error y a lo mejor hasta acá nos sale el error acá en la terminal. Pero como hemos visto no nos sale ningún error, normal porque todavía no hemos empezado a crear algo del proyecto. Así que entiendo de que no está pasando absolutamente nada malo. Así que empezamos con esto. Vamos a empezar por ejemplo creando una carpeta. Acá ya tenemos una carpeta config que sería básicamente para la conexión a lo que sería un front-end, pero por ahora vamos a primero enfocarnos en la parte, la Clean Architecture, así que vamos creando la carpeta core. Como ya les dije, la carpeta core sería básicamente la carpeta que no debe cambiar. Ahí van a estar los casos de uso, la entity, la clase user. Vamos a ver ello. Y aparte de core, ¿qué más tenemos? Tenemos la clase infrastructure, que sería básicamente la infraestructura. La infraestructura
supongamos si la parte core es la parte más chiquita, la infraestructura sería la parte ya que lo envuelve. Es decir, la parte que esté más externa en esta esfera llamada Clean Architecture, la parte que la envuelve sería la que está más propicia o es más probable que cambie, porque quién sabe, vamos a utilizar PostgreSQL para este proyecto, pero quién sabe después quisiéramos cambiar la otra base de datos, otro motor, quizá MySQL o otro tipo de motor, y si fuera así, entonces lo único que debería cambiar sería la parte de infraestructure, pero la parte de core debería ser la misma. Y ese es el gran valor que nos ofrece Clean Architecture, es que nos permite poder hacer pequeños cambios que queremos hacer, pero no tener que actualizar todo el proyecto, sino simplemente algunas carpetitas, algunos archivos en específico, y ya todo, como ya está separada las responsabilidades, entonces ya no hay tanto problema en eso. Así que ya tenemos la carpeta principal, es la carpeta de core, recuerden la carpeta más primitiva, vamos a decirlo así, y la carpeta de infrastructure, que es la carpeta más cambiante, la más vulnerable a los cambios. Entonces vamos a ir con la carpeta core. Lo primero sería crear nuestra entity. La carpeta entity también tenemos para crear la entidad. Luego tenemos la carpeta llamada use case. Muy bien. Y eso sería. eh, Voy a crear las carpetas para empezar, por primero para tener ya claro el mapa de la arquitectura, porque esto es una arquitectura y como toda arquitectura debe tener un mapa. Dentro de, antes de eso, dentro de use case también tenemos lo que sería las carpetas. A ver, use case me recuerdo que sería los DTO, que sería Data Transfer Object, que sería básicamente el User Request, User Response, para manejar lo que sería la respuesta y la solicitud de nuevos, cuando se creen nuevos usuarios y también cuando queramos obtener o que alguien quiera decir, oye, dame este usuario con este ID, y ahí se lo pasamos con el response, con la respuesta. Entonces para eso sirven los DTOs. Luego, aquí voy a mm, a ver, en el DTO, aparte del DTO, también tengo la carpeta port. Y también recuerdo que tengo acá la carpeta. Ahorita voy a explicar qué es port, discúlpenme, estoy por ahora recordando las carpetas. Use Case Service. A ver, en DTO, como dije, vamos a tener el User Request, el User Response. En el port vamos a tener lo que sería port in y port out. ¿Qué son los ports? Básicamente son los puertos de salida y los puertos de entrada. En el puerto de entrada van a estar los use case, ya los use case en sí mismos. Y en los port out, o sea, el puerto de salida, va a ser lo que sería el user repository port. Es decir, va a ser una interfaz en la que vamos a declarar los métodos para el CRUD de user. Y claro, va a usar la clase, la entidad user. Descuiden, va a estar más claro en un momento. Todavía descuiden si todavía está en el aire, pero ahorita se va a entender. Mm, Ya, para no complicarme voy a dejarlo así. En Infrastructure también tenemos la carpeta eh, Entity, que sería, ¿por qué Entity? Porque una cosa es la entidad que es para el core, como le dije en el core, es la tabla, es mejor dicho, es la clase user, así tal cual, simplemente es el objeto user, el objeto, o sea, en abstracto, ya este objeto no sirve para decir, oye, ¿de qué base de datos será? Más bien, lo que utilizaremos para hacer una entidad que sea específica para base de datos PostgreSQL va a ser aquí en Infrastructure Entity. Entonces ahí podemos identificar la principal diferencia entre Core Entity y la carpeta Infrastructure Entity. Es muy diferente. Core Entity es algo más abstracto, es algo que no tiene digamos una base de datos en específica. En cambio, Infrastructure Entity ahí sí tiene una base de datos en específico y así que esa es la principal diferencia. Claro está que vamos a nombrarlo de forma distinta a ambas entidades para que se pueda diferenciar. Es muy importante la forma en la que llamamos y la nomenclatura que usemos. Eso es muy importante. Infrastructure, voy a crear la carpeta JPA, que es para la persistencia de datos, básicamente. Sí. Eh, Ay, discúlpenme, antes de irme a lo siguiente, también hay algo que me hace falta y es que en Infrastructure tengo una carpeta llamada
Más bien, en infraestructure está la carpeta llamada persistence, discúlpenme, persistence, y más bien dentro de la carpeta persistencia de datos, que es básicamente para todo lo que es la capa de datos, ¿verdad? La base de datos. ¿Qué es persistencia de datos? Persistencia de datos es básicamente de que cuando el usuario, por ejemplo, inserta un nuevo usuario, se inserta a sí mismo, Lucas, Lucas de usuario administrador, por ejemplo, que aunque cierra la aplicación web y la abra mañana, el usuario Lucas siga ahí creado y siga persistiendo, ojo con esa palabra, en la base de datos. Entonces, el término persistencia es muy útil para nosotros. Lo que vamos a hacer es que dentro de la carpeta persistencia debe ir todo lo concerniente a lo que es lo que es, eh, lo que es básicamente, dentro de persistence tiene que ir básicamente todo lo que es respecto a la base de datos, lo que sería la capa de datos, tengo entendido. Además de persistence también tengo la carpeta controller, que es la carpeta ya que crea los endpoints, todo eso, ¿verdad? Entonces ahí estamos. Ah, sí, 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 estaba verificando que estaba grabando correctamente. Solo eso. Entonces tengo la carpeta controller ahí. Tengo persistence, entity, JPA. ¿Y qué más puedo tener acá? Ay, me acordé qué más. A ver, no. Eh, ya me acordé. También necesitamos la carpeta adapter porque necesitamos un adaptador. Como hemos dicho, estamos separando lo que es la carpeta core de la carpeta infrastructure. Por ende, va a llegar un momento en el que vamos a tener que digamos que hacer ese match entre los objetos de cada uno de estos mundos, de la carpeta core, que es la carpeta más abstracta, y la carpeta infrastructure, que es una carpeta ya más específica, PostgreSQL. Entonces, para hacer ese match, para hacer esta traducción, nos sirve esta carpeta adapter, que como dice su nombre, va a servir como un adaptador. Entonces, ya tenemos, creo yo, lo que sería nuestro mapa para que podamos empezar correctamente con la construcción de este proyecto. Así que vamos con la carpeta Entity, Core Entity, y ahí empezamos creando nuestra primera clase que se va a llamar User. Y como es una clase User, aquí vamos a crear estos atributos. Sería private, va a ser privado porque vamos a poder añadirle sus getters y sus setters después con anotaciones. Va a ser muy útil eso. Gracias a Lombok, a la dependencia Lombok. Sí, el private va a ser la llave no, acá no es llave primaria, pero sí el dato principal, el ID de este user, de este objeto user, va a ser de tipo UUID. Es un número bastante largo, pero único realmente que se genera. Así que UUID, le voy a poner también un private string name para su nombre, un private string para email, un private string para role. Discúlpeme, role, ahí está. Bien. Acá voy a ponerle su getter y su setter. Ahí me parece de Lombok, ven. Ven como dice ahí de Lombok. Muy bien. Getter es para poder, digamos, la notación getter y la notación setter, las dos facilidades me las brinda Lombok. ¿Y para qué sirven ambas? Me dirás tú. Ambas anotaciones te sirven para que ya no tengas que poner, voy a obtener, escribir 4 métodos para obtener cada uno de los atributos de esta clase user y la clase y también para escribir otros 4 métodos para cambiar, para setear cada uno de estos atributos de la clase user. Para evitar ese código repetitivo que en inglés se llama boilerplate code, existe Lombok que con estas anotaciones nos permite poder ya tener creado automáticamente esos métodos y de parte se ve un poco más ordenado ya que ya no tenemos esos métodos eh, así. También aprendí ese nuevo término que se llama hardcodeado, hardcode. Hardcode es como que ya no tenemos los métodos ahí hardcodeados, ahí bien escritos, expuestos ahí, sino que ya las anotaciones nos sirven para evitar ese código repetitivo. Y que son conceptos que a estas alturas de aprender Spring Boot ya tendríamos que tener claro. Así que ojo con los conceptos de getter y setter. Si no lo entiendes, te aconsejo que puedas profundizar en ello. Así que lo siguiente sería hacer un constructor public user. Public user y hacemos un constructor vacío en este caso. Para efectos de este tutorial vamos a hacer un constructor vacío porque claro, vamos a tener que crear objetos de tipo user, entonces tiene que estar vacío.
Muy bien, tenemos el objeto user. Muy bien, ese es el primer paso, lo cerramos. El siguiente paso sería crear los DTO. En DTO, en la carpeta UseCase DTO, acá lo que voy a hacer es voy a crear un user request. A ver, dentro de DTO, creo que para no tener los requests y los response ahí todos juntitos, creo que sería mejor si podemos crear dentro de DTO la carpeta request y la carpeta response para tenerlo más ordenado, porque el objetivo principal de Clean Architecture es tener todo bien separado. Así que como que ya teniendo todo bien separado se vería más coherente con la arquitectura si hacemos que todo siga demasiado bastante organizado. Así que user request también tiene acá. Ahora, ¿qué pasa con la solicitud? La user request es cuando un usuario se inserta a nuestro sistema, a nuestro e-commerce. En este caso, como sabemos, el ID se autogenera o vamos a decidir que se autogenere. Entonces lo que tenemos que hacer es que el usuario solamente va a tener que insertar todo excepto el ID. Así que ponemos el name, el nombre, va a tener que insertar también su email y va a tener que insertar también su rol. Tal cual esta clase user que ya hemos creado, excepto el ID. Así que ya tenemos eso. A esta user request, a esta clase user request también le ponemos su getter y su setter anotaciones de Lombok. Y aparte también creamos su constructor, porque queremos también, vamos a usar objetos de este tipo user request después. Public user request. En este caso sí vamos a necesitar hacer constructores que sean de todos los argumentos, o sea que tengan todos los atributos de esta clase. Entonces ahí tenemos un user request que pone su constructor de todos, de name, de email, de role. Ponemos this.name. Ah, this.name, o sea, el name de esta clase va a ser igual al parámetro de este constructor. Y así hacemos con los demás. This.email igual a email. This.role igual a role. Y ya está. Muy bien. Tenemos listo nuestra clase user request. Hacemos algo parecido con la clase user response aquí en la carpeta response. Creamos una Java clase, una clase de Java. Ojo que son clases de Java. Hay que tener en cuenta también el tipo de clase de Java que estamos creando, porque puede ser interfaz. En este proyecto vamos a utilizar clases e interfaces, así que cuidado con eso. En response también es una user response, es una clase, así que es una public class ahí. En el caso de la respuesta, como vamos a responder al usuario cuando quiera tener la lista de usuarios, cuando quiera tener todo lo que es el usuario, entonces vamos a tener que responderle. Entonces en este caso vamos a tener que responderle con su UUID generado, o sea, con el ID que se generó. Vamos a decirle, ok, creaste tu usuario y el sistema te genera tu ID automáticamente y te lo doy porque tenemos que darle ese dato que el usuario necesita. Así que ponemos aparte del ID todos los demás atributos que ya sabemos, el nombre, el email y el rol. Y claro, también tenemos que acá poner su getter y su setter porque, no, JSON getter no, el getter de Lombok, la anotación getter y setter. Y claro, acá también vamos a necesitar un constructor de user response con todos los argumentos, porque va a ser necesario hacer uno con todos los argumentos. Vamos a necesitar crear objetos con todo argumento realmente. Va a ser necesario esto. De igual manera, de la otra forma vamos a hacer this id es igual a id, this name, o sea, el name de esta clase va a ser igual al parámetro de este name, this email va a ser igual a email, this role va a ser igual al role, y ya tenemos nuestro constructor con todos los argumentos acá generados. Si te das cuenta, el user request y el user response son parecidos, a excepción de que en el user response tenemos el ID porque le respondemos con el ID. En cambio, en el request, como el usuario está ingresando sus datos para hacer un nuevo usuario, entonces no tiene que ingresar el ID, solamente ingresa todo lo demás, que sería el nombre, el email y el rol. Una vez tenemos claro esto, podemos cerrarlo. Muy bien. El siguiente paso importante que me parece que es
lo que sería crear la entidad de persistencia. En la carpeta infrastructure persistence entity podemos crear la carpeta que sería user jpa entity. Ojo que estoy llamándolo de esta forma porque quiero que se diferencie de la clase user entity que hemos creado al inicio de la primera clase. Aquí vamos a ponerle anotaciones importantes. Ojo con esto. Entity porque debe ser una entidad, es una entidad de tipo JPA, y además vamos a ponerle table porque va a ser una tabla, va a generarse una tabla con este tipo en esta clase. Ahora mira, acá me sale, no sé si se ve en la pantalla, si se ve en la pantalla, me sale esta pequeña que dice atributos que le puedo poner a la tabla, el esquema, el catálogo, el name, el constraint, unique constraints, los indexes, el check constraint, comment, options. Pero ahora lo que nos interesa va a ser ponerle su name. Vamos a darle un name en específico y va a ser, en este caso quiero que se llame la tabla users. ¿Por qué le ponemos name? Normalmente si no le ponemos eso, tengo entendido de que la tabla se crea con el mismo nombre de la clase. O sea, se crearía con el nombre UserJPA Entity, pero esto no es un nombre muy amigable para una base de datos. Es más descriptivo y más entendible si simplemente se llama users. Y users en plural porque es una tabla que contiene usuarios en plural. Entonces, por eso vamos a por ello. Esta tabla sigue la misma lógica de las anteriores. Vamos a tener un private UUID ID. Vamos a tener un private string name, private string email, private string role. A excepción de esto, vamos a tener claro, eh, como es una tabla, entonces tenemos que indicarle que de cuál de estos atributos es la llave primaria y ponemos acá primary key. No, mejor dicho, ponemos la anotación ID de Yakarta, y también la anotación de generated value, que es generated value, que nos va a decir de que esto se va a autogenerar automáticamente, así que no tenemos que hacer el trabajo de insertar manualmente eh, el valor de este ID. Y de esta forma le decimos que este ID es la llave primaria con esta anotación ID. Y con generated value le decimos de que se autogenera este ID. Ahora, como vamos a tener que utilizar también objetos de tipo JP Entity, lo ideal sería que también añadiéramos anotaciones de tipo getter y setter para poder hacer constructores. Entonces hacemos eso y ya se ve más bonito esto. Acá lo que también necesitaremos un constructor llamado user_jpa_entity que, que entiendo de que podría, digamos, que podría, que creo que podría ser un constructor así vacío, porque como nuestro clase user también es vacía, creo que user_jpa_entity también puede ser un constructor vacío. Entonces vamos a trabajarlo así, vacíos ambos. Así que ya tenemos la clase user que hicimos al inicio y la clase user_jpa_entity, que es para hacer la tabla, la base de datos. ¿Cuál es el siguiente paso? El siguiente paso sería hacer el repositorio. Ese es el siguiente paso. El repositorio es una Java class que sería una interface que se llamaría user repository. El user repository aquí extends aquí, extiende lo que sería el JPA repository, que sería una interfaz también de JPA que ya viene por defecto los métodos clásicos que utilizamos para una base de datos, que sería guardar, save. Tenemos el método find para encontrar por ID, el find all para encontrar todos, update para actualizar y delete para eliminar. Entonces, en este caso tenemos eso. Acá tenemos que ponerle acá qué dato de tipo JPA, o sea, qué tabla va a usar esta clase JPA repository. Le tenemos que pasar eso. Le pasamos el user JPA entity para decirle, ok, vas a trabajar con esta clase user JPA entity, que es una clase de tipo, que es una tabla, pues, ¿no? Que es una tabla que se va a generar. Pero nos sigue saliendo rojo aquí porque también espera, acá dice espera dos argumentos. Espera dos argumentos.
¿Y qué argumento esperaría? Vamos a poner clic acá, user JPA repository, y acá dice de que espera primero un objeto y luego espera el ID de este objeto. Como sabemos el ID de user JPA entity, vamos a user JPA entity, el ID es un de tipo UUID. Entonces nada más lo que tenemos que hacer en user repository es decir, esta clase user JPA entity, su ID es de tipo UUID. Ahí lo ponemos y bien, ya desapareció el rojo de peligro, de error. Y ahora, como estamos usando Spring Boot, también tenemos que añadir esta etiqueta repository para decir que este interface es un de tipo de repository. Entonces le ponemos repository para que Spring Boot cuando haga la compilación sepa de que esta interface llamada user repository es un repositorio. Entonces ahí ya lo tenemos. Y ya sabemos que aquí por defecto ya tenemos por defecto el método save para guardar, el método find all, en fin, find all. Estoy diciendo lo que me acuerdo. Creo que así se llaman. Son para guardar todos, me parece. No, para listar todos. El método update, el método delete. Ahora voy a ver delete. El método también find by ID, que es para encontrar por ID. De hecho, ahora que me acuerdo, creo que el método find by ID creo que no existe en esta JPA repository. Déjenme ver. Habría una forma de saberlo, porque a veces no sé qué. A ver, he entrado a la clase, a la JPA repository, para ver qué métodos tiene. Si es que aparecen acá, claro está. Mm, Creo que Find by ID no tiene. Así que vamos a ver si podemos regresar por Find by ID. Así que voy a poner acá importante, así. Importante, Find by ID no tiene. De todas maneras, lo más importante creo que sería Update, que es para actualizar, y Delete, que es para eliminar. Así que vamos a por ello. Luego de esto, vamos a regresar a este user repository. Luego vamos a ver si es que. Luego voy a encontrar una forma para hallar qué métodos tiene y qué métodos no. Me parece que tiene la mayoría, tiene los cuatro, que es save, find all, update y delete, pero le falta find by ID, así que esto creo que voy a tener que crear manualmente el encontrar por ID, así que, pero los demás, al menos los cuatro métodos, eh, los otros cuatro métodos lo tenemos, así que podemos ir trabajando normalmente. Por ahora estamos con register, así que vamos a por ahí, vamos a por ahí. Descuiden, vamos a por ahí. Luego de que tenemos user repository, listo. Ahora podemos ir a la parte que es el port. Mm, claro, ya tenemos el user repository. Ahora lo que sería hacer sería nuestro, por ejemplo, en el out sería lo que sería nuestro user repository port, que sería básicamente el puerto. Y aquí, por ejemplo, vamos a tener un user, el método, por ejemplo, save, que va a recibir un objeto de tipo user y va, digamos, que va a recibir un objeto de tipo user y va a guardar un objeto, va a recibir un objeto de tipo user y va a retornar un objeto de tipo user también. Esto es para save. También vamos a tener uno para. Vamos a empezar con save ya. Para ir no. Para no. O vamos a con todo. Vamos a con todo. A ver. Porque si no luego me olvido. A ver. Tengo guardar. Ojo. Voy a volver a lo que sería el user repository para acordarme todo. Save. Ya tenemos. Find all. Ahora sería. Que sería. Find all sería encontrar todo. Así que sería list. Acá tengo que importar la clase list. eh, Traigo una lista de tipo user que sería find all y acá lo voy para encontrar para que te entregue todos los lista de user no voy a necesitar pasarle un parámetro, así que así nomás. Luego de find all necesitaría find by id, que sería claro, va a retornar un objeto de tipo user y sería find
by id. Y para encontrar por id, pues tendríamos que pasarle uno de tipo el id, ¿verdad? Ahí le pasamos ese parámetro, find by id, ahí lo tenemos. Luego el update sería, a ver, acá está la gran pregunta. Cuando vamos a guardar digamos, cuando esté guardando un nuevo usuario, la parte de los parámetros la tenemos claro, pero acá esto es más un tema de decisión, de decir qué va a retornar cada uno de estos métodos. Porque en el caso de guardar, tengo claro de que creamos un nuevo usuario y quiero que muestre en pantalla, por ejemplo, el nuevo usuario que se ha mostrado. Así que por eso retorna un objeto de tipo user. En el caso de encontrar todos los usuarios, nos devuelve una lista de objetos de tipo user. Y cuando encontramos un usuario, evidentemente tenemos que retornar un objeto de tipo user. Pero en el caso de update, no estoy seguro qué debería retornar. Es decir, podría retornar un objeto de tipo user, pero no estoy seguro realmente de esto. No estoy seguro de eso realmente. Voy a dejarlo en void para, para decir que no va a retornar nada. Así que vamos a por ello. Void update UUID ID y void delete también va a ser UUID ID. O sea, vamos a pasarle una ID y eso va a ser lo que va. Vamos a pasarle el ID para que actualice por su ID a un usuario y delete y también vamos a pasarle una ID para que elimine según su ID. Entonces vamos a por ello. Sí, vamos a por ello, por ejemplo, aquí. Y ya tenemos el user repository port aquí. Ok. Y ahora lo que necesitaríamos sería lo siguiente. Eh, ya, tenemos eso. Así que lo que sería ahora creo que sería hacer el adapter, que sería acá un adaptador. Y el adapter me parece que es una clase. Claro, es una clase porque ya no es un contrato como una interface, sino es algo que ya tenemos que escribir. Así que sería user repository adapter aquí. Así que acá le creo. Antes de que me olvide, el adapter, como es una clase, tenemos que ponerle el component porque va a ser un componente que Spring Boot va a tener que, digamos, tomarlo como un componente. Entonces acá el user repository adapter va a implementar a una interface. ¿Cuál va a ser? El user repository port para que implemente todos los métodos que ya hemos declarado. Acá nos sale rojito porque tenemos que implementar todos los métodos de user repository port. Implementamos los métodos, todos ahí nos salen. Ponemos OK, un override ahí para escribir sobre ellos. Muy bien, ya tenemos eso. Y aparte del user repository adapter, en el user repository adapter tenemos la comunicación entre el user repository port que utiliza objetos de tipo user, pero va a comunicarse también con el user repository, o sea, el que utiliza objetos de tipo user JPA entity. Espero que se esté entendiendo. User repository, ¿vale? Y nos sale rojo, ¿por qué? Vamos a ver. El, el campo user repository nunca, quizás no ha sido inicializado. O sea, tengo que generar un constructor de esta clase user repository adapter para poder inicializar este objeto de tipo user repository. Vamos a hacer eso. This.userRepository igual a user repository. Y ya ahora ya no está tan molestando este user repository. Así que ya está todo correcto, creo. Aparte de estos métodos, antes de que nos olvidemos, también vamos a crear dos métodos más, que básicamente para la traducción. Que sería el método, por ejemplo, el método public, un método público que retorna objetos de tipo user, to domain, no, to domain, y su parámetro es user JPA entity. Y acá ponemos entity aquí. Y acá luego tenemos el método que sería public user JPA entity, o sea, recibe objetos o retorna objetos de tipo JPA entity y necesita un objeto de tipo user, que sería acá.
básicamente es para la... Ah, acá me faltó acá puse lo que retorna, pero me faltó ponerle el nombre, toEntity, porque va a transformar un objeto de tipo user en un objeto de tipo user JPEntity. Acá voy a poner comentarios de user JPEntity acá. El método toDomain hace de user JPEntity y lo convierte a user, y el método toEntity toma un objeto de tipo user y lo convierte a user JPEntity, ¿vale? Entonces esto hacemos acá. Entonces hacemos un nuevo objeto de tipo user igual a new user. Hemos creado un objeto de tipo user y a este objeto user le seteamos su ID y traemos entity get id, y aquí vamos creando. En user set name también le ponemos entity set get name para pasarle, discúlpeme por eso, no fue algo muy esperado, pero sigamos. Eh, y en la parte de user set name le pasamos un objeto de tipo entity para, para pasarle todos los objetos, atributos del objeto de tipo user JPEntity. Entonces estamos haciendo la traducción, pasando atributos de un lado a otro. En user también ponemos user set email y llamamos al email de la clase entity. Finalmente lo mismo con el rol, hacemos lo mismo, entity get role, para pasarle todo eso. Y finalmente, como este método va a necesitar retornar un objeto de tipo user, hacemos esto, un return user. Retornamos el usuario que ya ha sido creado. Entonces así hemos convertido esto. También en el caso del método toEntity hacemos algo parecido. Creamos un objeto de tipo user JPEntity, lo llamamos entity new user JPEntity. Muy bien, lo creamos, y a esta entity le ponemos set id y llamamos al objeto user get id, así. Entity set name user get name, entity set email user get email, entity set role user get role. Y acá, luego de hacer este mapeo bueno, es un mapeo, es una traducción desde user hasta entity. Entonces retornamos este objeto llamado entity, y creo que ya estaría todo bien este método. Bien, ya tenemos los métodos ahí creaditos. Entonces ahora empezamos con esto. A ver, para guardar, ¿qué hacemos acá? Retornamos un objeto de tipo, por ejemplo, a ver, creo que acá sería un objeto de tipo user, por ejemplo, acá user repository, llamamos a user repository punto save, y ahí tenemos que pasarle una entity. Acá dice tenemos que pasarle una entity, qué raro. A ver, creo que necesitaría que poner una user JPEntity. Creo user JPEntity igual a user. Discúlpame, me estoy confundiendo acá, creo. User JPEntity, claro, voy a hacer que el parámetro que venga se convierta en entity. Entonces acá sería tu entity, le paso user. Y ahí, claro, ya hice que este parámetro que vino se convierta en una entity. Y ahora creo que sería otra vez user JPEntity, save, me parece, para ser guardado. Y acá llamo al user repository, al método save. ¿Se acuerdan que el repository que les dije ya tenía métodos por defecto? Acá, como pueden ver, acá están los métodos que ya tiene el JPA repository que dije. Entonces este save va a necesitar un objeto de tipo entity. Entonces acá le pasaríamos, por ejemplo, entity, y creo que ya está. Creo que ya está, ya se ha guardado. Entonces luego tenemos que retornar un objeto de tipo user. Entonces usamos el método toDomain para pasar este método save, que se va a convertir en user. Y luego ya está hecho, ¿verdad? Todo esto.
¿Sí? Creo que así está correcto. Igualmente el método list user, acá sería por ejemplo, acá vamos a darnos cuenta qué método nos falta en user repository. Así que vamos a seguir con esto. El método find all, ojo, acá tendría que ser por ejemplo yo creo que acá sería una lista. O bueno, ¿cómo sería? A ver, claro, el método, por ejemplo, var, eh, var, voy a poner var user aquí igual a, primero quiero ver qué tipo de objeto, qué tipo de dato nos da el user repository find all, así, find all aquí, find all. ¿Qué tipo de dato da find all? Retorna un objeto de tipo de dato eh, lista del objeto. O sea, si pongo acá list de tipo user, no da. Tiene que ser lista de tipo user JP entity, ¿verdad? Ah, ok. Lista de user JP entity y aquí sí me funciona. Ok, acá el user repository, el repositorio está retornando una lista de tipo user JP entity. Entonces ahí ya lo tengo. Y acá lo puedo llamar users, por ejemplo, o mejor dicho, entities, porque son muchas entidades que está retornando de la base de datos. Entonces ahora lo que tendríamos que hacer sería eh, retornar una lista de estas entities, pero mapeándolas para que se conviertan en objetos de tipo user. Entonces, ¿cómo sería? A ver, entities.map o stream map, acá me da una opción, stream map, y acá sería this to, como queremos pasar de entidad a user, sería to domain, puede ser, y acá list, to list, creo que así es. Bien, funcionó. Claro, acá tenemos las entidades que hemos pasado y a través de Stream Map es como que Stream entiendo por inglés que es como un río, ¿verdad? Stream sería básicamente como que todo un grupo de grande, ¿verdad? Una secuencial, una lista, una colección y una lista, ¿verdad? Una gran stream. Lo mapeamos aquí con este método map también map que sirve básicamente para que retornemos un stream y le apliquemos, ¿verdad? Un cambio, ¿verdad? Es una operación intermedia esto de mapeado, según lo que estoy viendo acá. Entonces, dentro de map ponemos this, o sea, es todo cada uno de estos objetos de la lista de user JP entity, de esta lista llamada entities, esto es el this, le aplicamos este método to domain, o sea, para convertir la entidad a un, para convertir un objeto de user JP entity a un objeto user. Y luego, claro está que lo convertimos en una lista, to list, porque tiene que ser un objeto de tipo list user. Muy bien, ya está. Para el tipo de find by ID creo que tendríamos que hacer lo mismo. Madre mía, A ver, var user, estoy utilizando var para primero ver qué tipo de variable tienen cada uno. Pongo acá user repository find by ID. Find by ID, acá tenemos que pasarle ID. ¿Y qué retorna el find by ID? Retorna un objeto de tipo optional t. O sea, acá sería optional user jpa entity. Pero si le quito el optional, ¿pasará algo? Parece que sí pasa algo. Tiene que ser un optional al parecer. Madre, acá sería entity. Vale. Entonces tiene que ser optional. Entonces, ¿cómo convierto este objeto optional a un objeto de tipo entity o un objeto de tipo user? Vale, ¿cómo haré para hacer esto? Mm, vale, ¿cómo haré para hacer eso, no? Buena pregunta. Vamos a intentar a ver. Retornamos la entity, o mejor retornamos tu domain, o sea, el método para convertir de entity a user. Pasamos entity a ver si pasa algo. Pero es claro, no funciona porque este espera un objeto de tipo user JP entity, pero lo que le estamos dando es un optional. Quiero saber qué es la diferencia entre optional
Me gustaría saber cuál es la diferencia entre optional y la diferencia entre nada más poner user JP entity. La cosa sería convertir optional a user JP entity. O sea, podría ser esto, mira. Voy a crear un objeto de tipo user JP entity. Lo voy a llamar eh, helper, porque me va a ayudar. Entonces voy a crear un new user JP entity y acá voy a crearlo. Y acá voy a hacer helper set id y le voy a poner acá, voy a llamar a la clase entity y voy a poner get id. A ver si me sale. Dios mío. Hay un pequeño error con esto. No sé cómo convertir de optional user JP entity. Lo que se me ocurre quizás es decir, vamos a user repository. Voy a crear mi propio método findById, pero que retorne un objeto de tipo user objeto de tipo user JPA entity y no optional. Vamos a ver si se puede. User JPA entity eh, no, find by id se va a llamar y le vamos a pasar un parámetro que sería UUID. ID. Mm, ok. Estoy. El método está crasheando con lo que debería ser. Claro, no puedo sobreescribir sobre el otro método a menos de que le ponga el override. Es decir, si le pongo el override, puedo sobreescribirlo. ¿Podré sobreescribirlo? Voy a ver. Override. Quiero ver si lo puedo sobreescribir. Override. No me deja. No me deja sobreescribirlo. A ver, voy a eliminar find by id por ahora. Over. Override. No me deja hacer el override, así que tendré que trabajar con el optional. No sé cómo. No sé, no tengo idea de cómo hacer ese mapeado, la verdad. Pero lo que se me ocurre, por ejemplo, sería. Ya que me retorna un objeto de tipo optional JP entity, lo que se me ocurre, por ejemplo, sería en adapter hacer otro método, que sería básicamente de optional user JP entity a entity. Lo que me ocurre, lo que todavía no entendería cómo hacer, la verdad, porque no sabría cómo hacer. Voy a ver si se puede. Si no, ya lo dejamos esto para. Vamos a ver. Optional user JP entity a user. Lo que sería un public optional JPA optional JPA user JP entity to user. Acá sería. Acá recibe un objeto de tipo eh, ¿cómo sería? No, sería to domain. Sería to domain to, por ejemplo. To domain to. Y acá, claro, exportaría un objeto de tipo user y el objeto de tipo parámetro que necesita es este. Así. ¿Sí? Y acá sería esto. Luego, mira, me sale un errorcito acá. A ver, sería por ejemplo acá también crear una nueva clase new user. Eh, a ver si a ver si se funciona. A ver, user set id. Voy a ver si puedo setearlo. Entity get id.
Acá me sale get ID, acá me sale eso. Por alguna razón me sale acá esto de acá. Me sale esto más error. O sea, no me sale error. En teoría funciona, pero no me gusta cómo está sucediendo esto. Siento que mejor sería ahora una solución sensata, creo que sería ¿qué solución podríamos aplicar, la verdad, esto? Para hacer el encontrar por ID. Lo que más nos está fastidiando, o al menos a mí me está fastidiando, es de que de que este método find by ID devuelva un optional y no me devuelva un objeto de tipo user JP entity, porque yo no manejo lo que es optional, no sabría cómo hacer para convertirlo acá en user. Voy a ver si se puede, la verdad. Entity, y voy a poner acá punto. Lo que yo pensaba era hacer un user JP entity acá y hacer acá una nueva entidad así. Y básicamente hacer un new user JP entity y acá hacer la construcción, ¿verdad? Poner acá, por ejemplo, entidad.setID y ahí llamamos a lo que sería la entity, ¿verdad? Del optional. Y aquí sería hacer getID or else throw getID. Claro, y acá sería entidad setName entity or else throw, que sería entity or else throw get name. Me pregunto si se puede hacer sin el or else throw. Al parecer no se puede porque dice que necesita or else throw get name. ¿Sí? Luego entidad set email sería entity or else throw, o sea, si lo encuentras, throw, acá sería get email, y entidad también set role entity or else throw get role. Y ahora sí podríamos retornar el nombre entidad. Ah, no se puede. Ah, no, tenemos que, ¿verdad? De la entidad tenemos que convertirla a user. Entonces acá sería to domain y le pasamos to domain y le pasamos el atributo entidad que sí es un objeto de tipo user JPA. Así que ahí ya lo teníamos ahí. Sí, ahí está. Y ya tenemos el Find by ID listo. Ahora vamos con el update, que sería básicamente para updatear, para actualizar un user. ¿Y aquí qué sería? Vamos a crear otro var entity porque no sabemos qué nos va a retornar. User repository, pongo update. No, acá sería, voy a ver cuál tiene. Count, exist by ID, find all by ID, find by ID, devuelve eso. Quiero ver si hay un update aquí. Update, delete, hay delete acá, hay delete. Voy a ver si hay un update. No hay update, entonces algo que yo aprendí es de que si no hay update podemos utilizar el método save también, porque al fin y al cabo para guardar un nuevo usuario tendríamos que pasarle el ID y pasarle todos los atributos. Entonces sería como igual que el método guardar, solamente que acá en vez de solo pasarle los atributos, el nombre, el email y el rol, también le tendríamos que pasar el ID, porque según ese ID es que vamos a updatear. Entonces aquí sería eso. A ver, y aquí sería save. Y claro, acá tendremos que pasarle. Primero sería find by ID, ¿no? Claro, primero sería find by ID. Sí.
podríamos utilizar el método, por ejemplo, acá necesitaríamos un user, user igual a find by ID. Voy a utilizar el método que tenemos arriba, find by ID, para encontrar esto. Find by ID, le paso el ID y ahí le torna un objeto de tipo user. Entonces ya una vez tenemos ese objeto user, ahora sí podemos guardarlo, creo yo. Var entity igual a user repository save. Ah, verdad, verdad. En el update, no solo tenemos que pasarle el ID, sino también tenemos que pasarle todo un objeto. Eso me he confundido acá. Entonces vamos a ir al método tenemos que pasarle todo el objeto. Vamos al método user repository, no, user repository port. ¿Me ven? Vaya. A ver, estamos viendo acá. El void update, acá tenemos que pasarle un objeto de tipo user. ¿Por qué? Porque tenemos que pasarle todo el objeto. Y acá nos sale un errorcito porque eh, acá, acá, claro, en lugar de ser, acá tendría que ser un objeto de tipo user acá. User. Y ahora ya funciona realmente. Claro. Y ahora primero encontramos al user por acá, por el parámetro user, ponemos getID y según su ID, eh, lo estamos llamando igual. Acá voy a poner eh, found para decir encontrado. Entonces, la variable de tipo user llamada found está grabando, ¿sí? Vamos a llamar al método findById el que tenemos acá y le pasamos el parámetro de nuestro objeto user que tenemos como parámetro, le pasamos el ID con su método getID y ahí ya lo tenemos acá. Entonces encontramos el objeto user y una vez lo encontramos, aquí lo que vamos a hacer va a ser esto. Vamos a vamos a hacer, ya encontramos eso, entonces vamos a setearlo. Vamos a setearlo. Entonces vamos a poner a este método found, vamos a poner set name. Su nuevo name va a ser ¿cuál? Va a ser user.getName. Found vamos a poner set email user get email y, y found set, set, por ejemplo, set role también va a ser user get role, porque estamos cambiando todo eso. Vamos a cambiar esto y finalmente vamos a guardarlo. Acá vamos a llamar acá a lo que sería la var entity, por ejemplo, sería user repository save y tenemos que pasar una entidad. Y aquí sería una entidad. Primero tenemos que construir una entidad entonces. User JPA entity, por ejemplo. Entity, por ejemplo. Y acá esta se va a llamar, vamos a llamar lo que sería tu entity. Y vamos a convertir esta variable found, que era de tipo user, en una entidad. Y ahora que tenemos esa entidad, vamos a guardarla en nuestro, sí, aquí. Vamos a guardarla acá. Entity voy a pasar. Y una vez vamos a guardar y ya estaría guardado, ¿verdad? Aquí. No devuelve nada, tengo entendido. Creo que como no devuelve nada, hasta podría dejarlo así. Claro. Y ahí ya, básicamente ya lo he guardado. No devuelve nada. Yo diría que devuelva algo. O sea, diría de que sea, por ejemplo, al menos el void. Quiero que devuelva, o sea, si lo actualizó que me aparezca o también. Pondría acá user también. Como para decir que ok, actualizas, pero también me devuelves un user. Entonces acá sería eso, por ejemplo. Acá return, creo que sería así. Ah, y acá tendría user jpa entity save. Y acá sería esto de acá, lo guardado. Y luego retornamos un objeto de tipo user. Y acá sería tu domain.
y acá pasamos el save y ya estaríamos pasando el nuevo usuario de tipo de objeto de tipo user que ha sido actualizado. Y ya tendríamos el método update. Nos faltaría el método delete, que este sí es void, o sea, no retorna nada, porque está claro, no vamos a retornar un usuario que luego de haber sido eliminado, ya no tenemos los datos. Entonces, ahí tenemos claro. Primero hacemos otra vez uso del método del método find by ID, porque queremos ver el usuario que ha sido encontrado. Find by ID. Acá pasamos el ID que hemos pasado, ¿verdad? Para encontrarlo. Y ahí le pasamos el método ahí. Luego, creo que una vez encontramos eso, acá lo que tendríamos que hacer sería, bueno, lo encontramos. Y si lo encontramos, lo que vamos a hacer es esto: user repository.delete delete tenemos que delete by ID. Tenemos el método delete by ID. Ahí le pasamos el ID y ahí, digamos, lo elimina. Ahí lo elimina. Ahí ya tenemos el método delete. Entonces ya está hecho. Creo que hasta no haría falta este user found aquí, porque no hace falta encontrarlo para recién eliminarlo. Creo que solo basta con llamar al método para eliminar y ya está, pasándole el parámetro del ID. Así que ya tenemos listo, creo, la parte de adapter. Nuestros métodos recuerden to domain to entity, el método delete para eliminar, update para actualizar, find by ID nos sirvió para encontrar, ¿verdad? Para actualizar, para cuando actualizamos primero encontramos por su ID a este objeto y recién ahí a este objeto recién lo primero teníamos que saber qué objeto queríamos actualizar para recién actualizar. Entonces por eso utilizamos el método update, el método find by ID que ya habíamos creado anteriormente. Tenemos el método find by ID como dije y el método find all para tener el listado de usuarios y el método save para guardar. Así que ya tendremos el user repository adapter hecho. Así que puedo cerrarlo. El user repository port ya no me aparece errores, así que entiendo que está bien. Así que ahora tenemos eso. Ahora lo que nos tocaría sería los use cases, que en el port int. Entonces acá sería, me parece es una interface también, o sea, acá sería register user case. Eh, Acá por ejemplo register user case sería que respondo un user response y acá sería save. Voy a llamarlo de igual forma, ya, save. Acá va a ser save y acá va a recibir una de tipo user request. Ahí, ese va a ser register user case. Acá vamos a crear otra interface para cada uno. Va a ser por ejemplo, get user use case. Get, en realidad se llama use case, entonces tendría que ser get user use case. Acá en register user case también voy a ponerlo refactor aquí para que se llame register user use case acá. ¿Vale? Ahora para que todos sean use case, al final casos de uso. Entonces ya tenemos el register user case, el get user use case, acá nos falta, que sería básicamente que devuelva una user response. Y acá pongo get user, o voy a llamarlo así, find by ID, así igual que los nombres de los métodos. Y claro, para encontrar por ID tendría que pasarle acá un UUID, ID así, ¿vale? Voy a poner más interface que me faltan, sería el get all users use case para obtener todos los usuarios. Y acá sería, por ejemplo, le devolvemos una lista de user response, no, user response, sí, ahí sí, user response, y el método se va a llamar find all. Y no le pasamos ningún parámetro porque nada más pedimos que nos traiga todo sin distinción. Luego tenemos la interface que sería update user use case. Voy a crear, vamos con update user use case aquí. También este responde en user response. Acá sería update
y acá le pasamos un user request así. Y acá creamos finalmente un método llamado, bueno, una interface llamada aquí delete user use case, ¿sí? A ver, aquí vamos haciendo esto. Acá delete user use case. Aquí vamos creando eso. Discúlpenme. eh, ya. Entonces acá pasamos acá lo que sería un user response. A ver, user response. Vale, discúlpenme, estaba ahí, tenía que, pero acá seguimos, delete user use case. Acá devolvemos un void aquí, un void, acá sería delete user use case. Acá es un void, o sea, no retorna nada, pero acá se llama delete. Y para eliminar el use case tenemos que pasarle un UUID ID. Ahí. Así que ya tenemos el update user case, user use case, y acá el delete que solo necesitamos un ID. Y en el caso de get user también es así. Creo que estaría bien todo ahí. Ya tenemos los use cases ahí bien definidos. Vale. eh, vale, entonces ya tenemos creado esto. Entonces creo que ahora lo que vendría a ser crear los services. Entonces vamos a crear los services aquí, que sería el register user service, por ejemplo. Y acá podemos llamarle service aquí. Y acá creo que sería acá implements register user use case. Y acá sería el private final user repository port, que me parece. User repository port. Y creo que acá sería public register user repository port, user repository port, this user repository port, user repository port. Entonces acá luego tenemos que implementar este método de save del register user use case, y aquí claro tenemos que pasarle una request y una response. Y claro, acá vamos a, déjenme ver, por ejemplo, el user repository port tiene lo que sería save, sí, también tiene el save. Claro, acá vamos a tener que manejar lo que sería pasarle request a response, tengo entendido. No, eso no se preocupe. Vamos a crear un objeto de tipo user para guardar el user repository port. Acá voy a traer el objeto, importar el objeto de tipo user repository port.save, y le paso acá ah, voy a tener que convertir, primero voy a tener que convertir la request aquí en un objeto de tipo user, porque el user repository port necesita un objeto de tipo user. El user aquí voy a poner new user, y acá sería pues user.set id, bueno, set name sería request get name, user.set set email sería request get email, user.set role sería request.get role, y ya tendremos nuestro user construido. Así que ahora que el user ya está construido, ahora sí podría, creo, hacer esto. User saved, creo yo. Sería user repository port. Aquí sería save. Y tenemos que pasarle este user de acá. Así que ya lo guardamos. Y una vez ya lo guardamos, ahora tenemos que retornar una response. Así que tendríamos que poner retornar new user response. Y aquí vamos a crear el objeto de user response. Acá sería save.getID, saved.getName, saved.getEmail, saved.getRole. Así que ya hemos creado esto, ya tenemos el método este.
Esto es muy importante realmente para hacer el service aquí, la lógica de negocio aquí. Es una lógica un poco básica, pero creo que nos sirve. También necesitamos, como es Clean Architecto, tiene que ser para cada uno. Acá sería, ya nos guiamos por los nombres de los cases. Los cases vamos a seguir la misma nomenclatura. Get, eh, get all users use case. No, get all users service. Y aquí sería, le ponemos también el service aquí. Traemos el implementamos el get all user use case, traemos private final user repository port, user repository port, hacemos el constructor get. Vamos a copiar ahí para agilizar un poco esto, porque ya es algo más repetitivo todo esto. Voy a estar nada más escribiendo para. Estoy haciendo lo mismo, básicamente el constructor de user repository port, y voy a implementar el método de get all user cases. ¿Ya está? Y ahora acá vamos a hacer lo mismo. Vamos a necesitar una lista, por ejemplo, de user. Se llama users igual a user repository port punto find all. Y ahí tenemos una lista de users. Ahora vamos a convertir esto en una lista de user response ahí. Acá sería, por ejemplo, return users stream map. Sería stream map. Tendríamos, acá por ejemplo se me ocurre hacer un método para hacer de tu, o sea, pasar un public, no me acuerdo cómo hacer el mapeado, pero me puedo agilizar haciendo como el mapeo acá. En lugar de, voy a convertir de user, un objeto de tipo user a response. Entonces, ¿cómo hago esto? Tu response acá, lo llamo. Y claro, va a ser va a exportar de tipo user response. Tu response se llama y va a aceptar un objeto de tipo user. Y acá sería, por ejemplo, user response y response igual a new user response. Y ya claro, acá sería puedo retornarlo de frente entonces. Return new user response. Y acá pongo user.getID, user.getName, user.getEmail, user.getRole. Y ya estamos haciendo este método para pasar de user, de objeto user a tipo user response. Entonces acá hago esto, this to response. Y ya estaremos mapeando eso. Y luego tu list aquí. Y ya está, muy bien. De esta forma hemos hecho un pequeño jueguito ahí para pasar de user a user response. Ay, qué bueno. Está saliendo correcto. Entonces vamos al siguiente que sería get all, no, get user service. Entonces acá sería service, acá pon el nombre también service aquí. Acá sería, por ejemplo, vamos a copiar lo mismo, ¿verdad? Private final, user repository port, user repository port. Acá hacemos el constructor. Y acá, digamos, implementamos también el método get de find by ID de este tipo. Entonces acá encontramos por idea, entonces acá tenemos que hacer esto. Primero llamamos un objeto de tipo user, no, de tipo user. Así, user igual a user repository find by ID. Le pasamos el ID y tenemos un objeto de tipo user. Entonces también debemos convertirlo a user response. Voy a hacerme uso del método ya que utilicé acá en get all user service. No, así, este método to response para también acá, ya no tienen que escribirlo otra vez acá.
Podría hacerlo de frente, pero si tenemos un método ya creo que resulta más fácil. Entonces acá pongo return eh, user, no, acá pongo to response user y ya estamos retornando un objeto de tipo user response aquí. Así que ya estamos haciendo eso y ya tenemos get user service por ID, claro está. Así que ya tendríamos esto listo. Voy cerrando los service y ahora nos faltaría lo que sería update, el update service, update user service. Le ponemos la etiqueta service, el private final user repository port, user repository port. Acá sería, por ejemplo, acá me sale porque tengo que crear el constructor. Update user service, user repository. No, voy a copiar lo mismo. User repository port aquí. This user repository port igual a user repository port. Luego acá sería tenemos que implementar acá también el case aquí, que es una interfaz del case. Update user use case. Traemos el método del update user use case. Acá también tenemos que hacer un mapeado, me parece. Acá lo que hacemos sería esto. Hacemos esto, mira. Creamos un método, un objeto de tipo user, user igual a user repository port punto update y le pasamos un objeto de tipo user. Tenemos que pasar un objeto de tipo user. Entonces tendríamos que convertir la request en un objeto de tipo user. Para eso vamos a hacer esto. New user. Y aquí hacemos esto. User.setID. Llamamos a request getID. Ah, no. Claro, en este caso como es una request, entonces estamos subdateando. Cierto, cierto. Acá hay un problema. Y es que para updatear la request no ofrece un ID, entonces no podría funcionar acá. Claro, problema, ¿no? Cierto, es un problemón ese. Porque claro, se me ocurre algo. Vamos a pasar en el método acá, además del user request que tiene el name, el email, el rol, también vamos a pasar el UUID aparte, como dos argumentos. Entonces vamos a ir al user repository port. Espero que no haya ningún problema ni me malogre algo. El update, aparte de recibir, no, mejor dicho acá. El update aquí es de update user use case aquí. Aparte del método update de update user use case, aparte de recibir un request, también va a recibir un UUID aquí, un UUID porque vamos a necesitar ese ID. Entonces aquí lo hacemos ahí y acá debe ser eso también. Acá también un UUID ID así. Ya está. Ahora sí. Ahora ya tenemos eso. Le pasamos el ID y le pasamos el request. Vale, hemos creado eso. User.setID, le pasamos el ID que le hemos pasado. El user.setName, le pasamos el request. A ver, request getName. El user.setEmail, request.getEmail. User.setRole, request.getRole. Y acá lo que vamos a hacer es convertir este user, ya que le hemos pasado todo esto. Este user ya tiene todos estos datos, entonces tenemos que convertirlo a user response. Entonces sería return new user response y aquí vamos a construir eso. User.getID, user.getName, user.getEmail, user.getRole. Ya está. Entonces ya tendríamos esto. Ahora lo que me genera dudas es de que le pasamos un request y aparte le pasamos un ID. Me genera un poco de dudas por saber cómo va a manejar esto y si va a funcionar. Pero vamos a intentarlo. El último sería el service, sería el delete user service.
también es un service acá. Ojo, hay que ponerle el service aquí, ¿sí? Acá implementamos el delete user use case. Acá implementamos el método delete user use case, el método delete. Acá hacemos un private final eh, user repository report. Hacemos un public delete user service. Traemos el user repository port aquí. This.user_repository_port igual a user repository port, ya está. Ahora tenemos el delete aquí. Vamos a llamar al método user repository port.delete y le pasamos el ID. En el caso del delete creo que es bastante sencillo, entonces ya creo que ya está hecho. ¿Sí? Ya. A ver, vamos a hacerlo. Ojo con el update, que ese me genera un poco de dudas, ¿eh? Porque acá dice que no ha sido usado. Ok, pero ok, creo que está todo correcto. Sí, creo que está todo correcto. Entonces ahora lo que tendríamos que hacer sería, el siguiente paso sería el controller. Vamos a ver el controller, que sería esto de acá. No, qué bicho. Estaba buscando acá. No, acá el register, acá es acá. Register user controller. Acá sería, por ejemplo, res controller para declarar que es un controller. API, no. eh, Request mapping, aquí, para hacer que sea request. ¿Vale? Acá lo que hacemos es un private final user register user use case, tengo entendido. ¿Se puede esto? ¿O no se puede? Creo que no se puede, ¿no? La cosa es de que no me recuerdo, pero creo que implementa esto register user use case. No sé si esté bien esto. No recuerdo un poco bien cómo es esto. Me parece que no es así. Algo me dice que esto no es así. No es así esto de acá. Lo que sí recuerdo es de que, por ejemplo, acá debía ser request mapping y acá, luego acá sería acá API users, creo. No sé si va en request mapping o va en res controller, pero algo así me acuerdo. Acá en register sería post mapping y acá claro sería esto de acá. Luego un request public request body y acá sería un user response y aquí sería register y acá tenemos que pasar lo que sería un request body y acá sería un user request, no, user request aquí. A ver, response entity acá sería, sí, response entity es acá y acá le ponemos request así y ya está, creo que así sería. Y claro, acá tendría que llamar a un, no sé a cuál tendría que llamar aquí, la verdad. Un private final user repository adapter, que no recuerdo bien a cuál. Al repository no lo llamaría. Al repository port, ¿para qué lo llamaría? Repository adapter, no recuerdo a quién tengo que llamar acá. A ver, para pasar de request a response. A ver, a ver si puedo recordar esto. Eh, a ver si puedo recordar esto.
Discúlpeme, estoy todavía recordando cómo sería esto de acá. Claro, tendría que pasar este request y convertirlo en un response. Y al final sería un return response entity ok y le pasaría el response ahí. Y acá sería claro un user response. A ver, ¿qué port es que utiliza? Es el que vota response, de response y response. El user repository adapter no vota response, entonces no tendría sentido que llame al user repository adapter. El user repository port vota de tipo user, objeto de tipo user, entonces no tendría sentido que llame al user repository port. Llamar al user repository tal cual este de acá, el user repository que extiende JP repository, tampoco tendría sentido porque utiliza objetos de tipo user JP entity. El único que utiliza objetos de tipo request y claro, de tipo request y response son los use cases. Entonces, creo que acá sería un private final register use case acá, me parece. No sé si esté correcto, la verdad. En public register user controller. No sé si esté bien, la verdad, pero algo así. Creo que esto sería lo más coherente porque los cases son los únicos que conozco que utilizan lo que es el response y el request. Así que vamos con ello. User response es igual a register use case. No, register use case aquí. Y acá llamo a save y ahí le paso el request de acá. Y ahí que me responde el response. Entonces ahí estaría correcto. Bien, creo que estaría correcto. Y acá creo que ahí está. Creo que así está bien. Register user controller. Creo que está bien. Sí. Creo que acá sería register también, ¿no? Register, así sería. Por ejemplo. Voy a ver si me equivoqué o no está bien con estos slashes. No estoy seguro. Pero vamos con los siguientes. Ya voy ahí aclarando un poco eso. Hacemos el siguiente que sería get all users controller. También acá sería un REST controller, un request body, request mapping o request body, request mapping me parece. Y acá sería el users API, no, API users. Acá traigo un private final get all users use case, get all users use case, hago un public, hago un constructor. A ver, get all user use case igual a get all user use case. A ver, voy a hacer acá creo el método que sería acá, como es get all user, sería un get mapping. Es get mapping, ¿verdad? Porque acá en el anterior puse post mapping, acá se sería get mapping. Entonces get mapping acá no voy a poner nada. Voy a poner acá en public request, acá sería list request body, no, response entity. Sería una lista de response entity, o sea, response entity y acá user response aquí. Una lista de response entity y acá sería eh, get all, voy a ponerle así como puse get all y acá tendría que pasar, acá no le pasa nada y acá llamo a get all user use cases y acá pongo find all y así return tengo entendido. Acá qué dice, acá retorna una lista de use response. Acá, ok, voy a hacer una lista solo de response aquí. Lista de solo response. Lista de user response y ahora sí, devuelve una lista de user response.
A ver si así funciona. Espero que sí. Ahí está. Ahí está. Ahora voy a poner un get user controller. Voy a copiar ya todo lo que es toda la parte primera para ya no tener que hacer esto esta vez. Aquí les controller, acá, un private final, get user con get user use case. Acá voy a ver si me puede hacerlo por defecto. Ah, me lo construyó, mira, por defecto. También puede construírmelo si es que lo pongo ahí. A ver, un get mapping. Aquí sería por ID, acá sería por ejemplo. Y acá pongo public use request body request response entity. Response entity acá pondría user response para que me responda eso. Y acá sería get user. Y acá voy a poner acá un path variable para que sería id UUID ID. Y acá sería esta, a ver, sería este de get user use case punto find by id. ¿Y qué devuelve este método? Devuelve un método de user response. Entonces sería este de acá, user response. Response es igual a este de acá, y luego acá request returned response entity ok, y acá response aquí, este de acá, y ya lo responde. Ya, ok, ya está. Uf, madre Dios, ¿no? Update user controller, lo copio también. Private final update user use case. Acá sería, por ejemplo, sería acá lo construyo también el constructor. Acá sería, por ejemplo, lo que sería el put mapping, porque estamos ahí. Bueno, post mapping también, porque estamos ahí. O bueno, put mapping. Public. A ver, response entity. User response. No, user response. Y acá sería update. Y acá le tenemos que pasar un request body, que sería un user request, y también un request body, un UUID acá, ambos aquí, o bueno, sería acá ambos acá. ¿Por qué me aparece acá error? Request, este también sería un request body, este de acá, o acá sería path variable, creo, ¿no? Path variable aquí, y acá sería, por ejemplo, la path variable sería acá ID. Ay, Dios mío. A ver, update user use case, update, acá tenemos que pasar el ID y el request acá, y acá esto que devuelve un response. Entonces user response, ay Dios mío, response es igual a este de acá, luego returned response entity ok, y pasamos al response. Creo que ya está, y luego finalmente nos queda el final, que es eliminar. Sería delete user controller, rest controller request mapping. Recordemos que acá es API users aquí. API users, acá un private final delete
user use case, delete user use case, construimos de frente automáticamente el constructor para que esté todo bien, hacemos acá un delete mapping o no sé cómo es, delete mapping, ¿sí? Pasamos el ID acá, ID, acá sería un public void delete, y acá tenemos que pasarle una path variable que sería uuid id, y acá sería delete user case punto delete, le pasamos id y ya está, porque este método delete no devuelve nada. Entonces vamos a ver si corre, y si corre vamos a ver qué tal. Pero este ha sido nuestro esfuerzo para crear lo que sería el e-commerce con los métodos, sobre todo los métodos update y delete, que son los que más nos importan. Espero que siga grabando. Está corriendo acá. A ver qué tal. Vamos a ver qué sucede acá. A ver si nos está corriendo nos corrió. Acá se creó la tabla users, como pueden ver en pantalla. Se creó la tabla de users, ahí dice que es not null UUID. Así que sin más dilación, sin más preámbulos, vamos a probar lo que sería cada uno de nuestros en Postman, ¿verdad? Voy a probar en Postman porque para efecto de este video creo que sería mejor hacerlo en Postmancito. A ver, estamos ahí. Vamos a hacer el Postman ahí. Voy a hacerlo en Postman ya porque es que todavía no manejo mucho. En otras oportunidades puedo poder hacerlo con front-end, con un front-end quizá en un framework como Angular, pero por ahora vamos a hacerlo en Postman, que creo que es lo que más manejo por el momento. Así que vamos a por ello. Acá tenemos los métodos para hacer todo eso. Así. A ver, acá el update también tenemos acá. Acá tenemos eso. Acá tenemos eso. Vamos a hacer esto de acá. Voy a duplicar este de acá. Acá sería para get all. Get user. Este es para get all. Get all users. Ok, para get all users sería acá. Enviamos esto y sería. Nos devuelve una lista vacía, pero nos pone 200 ok porque está funcionando la API. Para get también acá sería lo mismo. Y acá tenemos que pasarle una ID. Pero todavía no hemos creado nada, así que todavía no podemos hacer eso. Acá pasamos, por ejemplo, el register. Tenemos que pasar el body. Acá pasa eso. Vamos a crear acá rapidísimo. Name. ¿Cómo sería? Name. O mejor dicho acá. Name. Punto. Por ejemplo. Víctor. No sé por qué me aparece así. Creo que debe ser así también. Sí. Acá email. victor@gmail.com. Rol usuario. A ver, vamos a ver si funciona esto. Vamos a pasarle esto, enviar, a ver qué pasa. Y sí, se creó, ven, se creó acá, pueden ver, se ha creado aquí. Y nos respondió el UUID que se ha creado. Víctor con su rol usuario. Entonces hemos creado otro. Vamos a, por ejemplo, para obtener este usuario en get user, vamos a pasar aquí su UUID aquí en get para obtenerlo. Y si acá obtenemos a Víctor, acá que ha sido
el usuario que acabamos de crear con el UUID que hemos creado. Sí, vamos a updatearlo a Víctor, por ejemplo. Acá pasamos el UUID y claro, tenemos que pasar todo en body acá. Tenemos que pasarle el body. A ver qué le pasamos acá. Register, voy a copiar lo mismo que hice acá, pero vamos a updatearlo. Vamos a ponerle eh, Eduardo, el nombre. Y ahora va a ser eduardo@gmail.com y su rol va a ser cliente, por ejemplo. Enviamos y ya está. Se actualizó el mismo UUID, pero ahora se llama Eduardo. Y si queríamos eliminar, por ejemplo, a este señor llamado Eduardo, que ahora se llama Eduardo, hacemos el método delete, le pasamos el UUID y efectivamente ha sido eliminado. 200 OK significa successful. Por ejemplo, vamos a volver acá está nuestra última consulta de este UUID de Eduardo, que antes era Víctor, pero si lo volvemos a buscar ya no debería aparecer. Y sí, no lo encuentra, no lo encuentra y aparece un error de que no sabe cómo manejar esto porque no lo encuentra. Entonces vamos a crear eh, más, más usuarios. Vamos a crear a Víctor nuevamente. Acá se creó Víctor. Vamos a crearlo acá. Y voy a buscar este Víctor nuevo que acabo de crear. A ver. Y sí, acá lo hemos encontrado a Víctor. Vamos a crear más ya. Para, para poner esto. Por ejemplo, Alejandro. Alejandro @gmail.com usuario. Ahí está Alejandro. También podríamos volver a obtenerlo acá en Get User, ¿verdad? Vamos a crear uno más para tener 3 usuarios por lo menos ahí. Acá está Alejandro que nos ha salido. El lista el user también. Voy a poner acá a Pablo. Pablo, Pablo, Pablo. Va a ser admin este Pablo. Ahí está Pablo que hemos creado. Vamos a crear por ejemplo a Rodrigo. Rodrigo. Y Rodrigo va a ser por ejemplo un vendedor. Así que vamos a crearlo. Ahí está Rodrigo. Y quizá vamos a crear uno más que va a ser Fabricio. Fabricio. Y Fabricio va a ser. No. Fabricio va a ser un proveedor. Por ejemplo, un proveedor. Y ya hemos creado Fabricio acá. Podríamos también tomar el UUID el ID de Fabricio para obtenerlo acá. Acá le pasamos acá la path variable, aquí el ID. Y acá hasta aparece Fabricio. Muy bien, con solo el proveedor. Y para obtener todos los usuarios, acá get all users, acá nos debería aparecer toda la lista. Así es, nos aparece Víctor que creamos, Alejandro, Víctor que es un usuario, Alejandro es un usuario, de rol usuario, Pablo es de rol admin, Rodrigo es de rol vendedor y Fabricio es de rol proveedor. Y bueno, terminado esto, espero que haya sido muy útil este video porque hemos tratado de manejar lo que es el CRUD completo, de obtener todos los usuarios, get all users, de obtener un usuario por su ID, en este caso por UUID, luego updateamos, actualizamos un usuario por su ID y también, digamos, eliminamos un usuario por su ID. Y está claro que para hacer todo esto, primero tuvimos que registrar nuevos usuarios. Así que hemos hecho el CRUD básico con obtener la lista de todos los usuarios, obtener un usuario por su ID, actualizar el usuario por su ID, eliminar un usuario por su ID y también registrar un usuario. Y lo hemos hecho acá con la querida IntelliJ IDEA, la tecnología de Spring Boot, que nos ha ayudado bastante en todo este proceso. Espero que les haya gustado este video. Si les gusta, espero que puedan seguir viendo hasta el final. Y en Postman, que sirve como una especie de emular lo que sería la parte front, la parte de cómo un usuario consume nuestros endpoints. Acá lo tenemos y acá hemos visto que ha funcionado estos 5 métodos. Y espero que te haya gustado y nos vemos en un próximo video. Muchas gracias.